hay una cosa que a mí o sea, una de las cosas que más me llamaron la atención cuando estaba investigando era una serie de noticias que encontré en los periódicos de que la media de edad de los consumidores de prostitución eran mucho más jóvenes de lo que yo me imaginaba. Eran gente de 18, 19, 20 años. Claro, yo decía, bueno, pues la idea de un putero, ¿no? En mi cabeza, como de un señor con el puro, con el whisky, ¿no? Y no piensas que esté normalizado entre los jóvenes, ¿no? El motivo por el que está más o menos normalizado en determinados sectores ya me pierdo un poco, porque yo creo que tiene que ver mucho con el miedo a tener relaciones reales y que la gente no te vea tal y como eres y tener que currarte las cosas, ¿no? Y tener que conocer a otra persona y de repente dicen, en realidad es mucho más limpio, ¿sabes? Yo pago un dinero, es un intercambio, carne por pasta y de repente no le ven como la oscuridad, ¿no? A ese planteamiento moral. Bienvenido, Jaime. Quiero que te presentes tú mismo. Solamente voy a decir que tu corto está en sección oficial, así que te doy paso. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jaime Dezcayar y soy el director del cortometraje Los Chicos. Muy bien, Jaime. La primera pregunta que te quiero hacer es referente a la tensión que se respira y la incomodidad que va creciendo durante todo el metraje de tu corto. Te quería preguntar cómo fue ese proceso para trabajar esas emociones y poder transmitirlas al espectador. Pues la verdad es que es una cosa que está buscada desde guión, desde el principio. Hay una serie de sorpresas que se van desvelando, ¿no? Y que hay que proteger en la medida en la que vas transmitiendo información y vas cargando el ambiente y vas generando... O sea, lo que quería era hacer un cortometraje en el que hubiese una unidad de espacio-tiempo, en el que realmente son 7 personas hablando en una habitación y que aún así el espectador se quedase, o sea, no perdiese nunca el interés y estuviese siempre agarrado a la butaca. Entonces está buscado desde guión y luego creo que se ha conseguido porque mantiene la tensión durante todo el tiempo. Por supuesto. Te quería preguntar, Alex de la Iglesia dice que lo fascinante del cine es colocar al espectador en esa posición moral que nunca ha estado. ¿Dónde deseas que la gente llegue a través de este corto? Pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, porque es lo interesante, ¿no? Es lo que le hace pensar a uno cuando de repente te enfrentas a lo desconocido. En este corto además me interesaba mucho, porque además siento como que es un territorio que está muy trillado, porque el corto se engloba dentro del mundo de la violencia machista. Y es un territorio pues, en el que se ha hecho mucho últimamente. Entonces también interesaba buscar los grises, ¿no? O sea, no meterte en el tópico, ¿no? de los buenos buenísimos y los malos malísimos, sino de repente encontrarte con una serie de personajes en el que nadie es malo del todo, nadie es bueno del todo, van pasando cosas, todo tiene como su lógica. O sea, me interesa mucho lo que dice Alex de la Iglesia y estoy totalmente de acuerdo. Y luego también pensaba yo mucho cuando escribía el corto en lo que dice Aaron Sorkin, que es que cuando él tiene como estas discusiones fantásticas, ¿no? Y cuando escribe dice, yo lo que quiero es que todos mis personajes tengan razón, porque eso es lo que va a hacer que la conversación sea interesante. O sea, si uno tiene unos argumentos muy flojos y el otro tiene, el espectador ya sabe con quién tiene que ir y lo tiene claro. Y entonces yo creo que lo interesante es encontrarte en este mundo de grises y de sombras en el que no es que nada sea lo que parece, porque las cosas son, pero no son buenas ni malas, son más o menos sucias, pero nada es limpísimo y nada es terrible, ¿no? Además, en esa posición nos definimos. Es como que de repente estás viendo un personaje que realmente es creíble, porque es así. O sea, los cuentos del bueno y el malo creo que están muy alejados de la realidad. Claro, y la gente duda, y la gente no tiene toda la información siempre,
y bueno, y tiene sus ideas y cada uno va y lanza las suyas también es un proceso de aprendizaje. O sea, yo esto era un territorio, ¿sabes? Porque nos metemos un poco en el mundo de la prostitución, ¿no? En el cortometraje. Y era un mundo del que no conocía absolutamente nada. Y he tenido, pues enseguida a la hora de empezar a investigar, porque ya sabes, o sea, te quedas con amigos y ¿en qué estás? ¿En qué andas? Ah, pues estoy escribiendo un corto, pues sobre esto, sobre lo otro. Uy, pues no sabes lo que le pasó a un colega, o no sabes o yo tengo una amiga de repente tenía una prima que se dedicaba a ello, y de repente empiezas a hablar con mucha gente y te das cuenta de lo poliédrico que es todo, ¿no? Y de que las preconcepciones, ¿no? Y dónde están los buenos y dónde están los malos, se va desarmando a medida que vas viendo los argumentos de unos y de otros, y al final, hombre, cada uno tiene sus ideas y cada uno defiende sus ideas, ¿no? Pero es verdad que es un tema muy complejo. ¿Y crees que la prostitución está muy influenciada por los medios, por la educación, por la tecnología? Todo eso lo plasmáis muy bien. Hay una cosa que una de las cosas que más me llamaron la atención cuando estaba investigando era una serie de noticias que encontré en los periódicos de que la media de edad de los consumidores de prostitución eran mucho más jóvenes de lo que yo me imaginaba. Eran gente de 18, 19, 20 años. Claro, yo decía, bueno, pues la idea de un putero, ¿no? En mi cabeza, como de un señor con el puro, con el whisky, ¿no? Y no piensas que esté normalizado entre los jóvenes, ¿no? El motivo por el que está más o menos normalizado en determinados sectores ya me pierdo un poco, porque yo creo que tiene que ver mucho con el miedo a tener relaciones reales y que la gente, ¿no? te vea tal y como eres y tener que currarte las cosas, ¿no? Y tener que conocer a otra persona y de repente dicen, en realidad es mucho más limpio, ¿sabes? Yo pago un dinero, es un intercambio, carne por pasta y de repente no le ven como la oscuridad, ¿no? A ese planteamiento moral. Y entonces, bueno, claro, también está la parte de la pornografía, también está la parte de la educación sexual, yo ahora tengo 3 niños pequeños y es que lo hacemos, me imagino que todo el mundo lo hace lo mejor que puede, pero claro, venimos de un sitio lleno de tabús y con una moral que es la que es y con unas costumbres que son las que son y hombre, todo evoluciona, pero sí. Tenemos que confiar al final en el criterio de esos niñitos que van a crecer y que tienen toda la libertad para acceder a todo, porque hoy en día es así. Claro. Pero sí, o sea, no quiero que sea un corto, o sea, no es un corto en plan con mucha moralina, tiene sus cosas, pero es sobre todo una cosa de grises, ¿no? Y de incomodidad y de, pero si estos tíos son muy simpáticos, ¿qué están haciendo esto? ¿Sabes? Una cosa que pone una que no va como con una brújula moral de la moralina y tal, pero sí que está guay, yo creo, en este sentido, pues para que por lo menos te sientes y te plantees, ¿no? Te ponga en esa posición de, ostras, pues esto no lo había pensado, pues aquí ¿qué habría que hacer? Pues, porque está un poco, o sea, toda la historia viene de intentar no hacer, pues eso, que los chicos, que no sean unos hooligans, que no sean unos ainómanos que está, ¿sabes?, pasadísima o lo que sea, sino que son gente... claro, yo me intentaba sentir muy identificado con todos los personajes con los que escribía, ¿no? Y luego con los actores también. Y entonces de repente decía, ¿qué pasaría si esto pasase pues, en mi grupo de amigos de cuando yo tenía 20 años? Que éramos, pues que nos gustaba el cine, que teníamos nuestras inquietudes, que leíamos, que viajábamos, pero que de repente, o sea, no nos ha pasado, pero si hubiese pasado, habría pasado más en estos términos, ¿sabes? De gente que dices, pero si no son unos tarugos, ¿por qué? ¿Qué pasa, no? Sí, ¿por qué llegan aquí, no? Y por qué pasan esta barrera y rompen estos límites. Yo te quería preguntar, ¿el prota? ¿El hermano? Sí. A mí me parece bestial. ¿De dónde lo saca? Gabriel, o sea, el chico, el del cumpleaños, el que celebra. O el hermano, que es el que mueve todos los hilos. Ah, bueno, sí. Porque es el súper
bueno. Sí, sí, sí. Las alimañas buenas somos. Y es terrorífico. Pues la verdad es que el proceso de casting fue muy intuitivo. No conocía a ninguno de los actores con los que acabé trabajando, pero sí que encontré o sea, Pablo Riguero, que es del que estás hablando, lo encontré a través de agencia de Ruth Franco y le vi, o sea, fue la foto y dijo, ostras, ¿sabes? Podría ser perfectamente. Y ya le vi actuar y le vi, pues que también, que es un tío pues que es muy sensible, que es sofisticado, ¿sabes? Pero que tiene ahí también como un lado que puede ser oscuro, ¿sabes? Es buenísimo, es buenísimo. A mí me gusta mucho porque es verdad que lo que tú quieres transmitir lo transmites perfectamente y te da la vuelta, el giro te lo da cuando lo tiene que dar. No quiero destripar mucho, ¿no? Y luego lo que sí que intenté, o sea, sí que conseguí que el grupo de amigos, o sea, me interesaba mucho que pareciese un grupo de amigos realista, ¿no? Y estas cosas, De pues, verdad. claro, le decimos, este es un corto que se rueda luego en 2 días, que hay un tiempo muy limitado para ensayar, que tal. Entonces, intenté que de los grupos de amigos la gente ya se conociese. Entonces, a través, o sea, unos fueron dándome a otros y atrayendo a otros y de repente, pues Pablo Riguero había trabajado con Miguel Fernández y con Enzo Oliver en La Caja de Arena, que es una serie de A3 Media, creo, y luego por Rico Bárbaro, yo había trabajado con él en teatro hace 1000 años cuando era un niño y luego le vi en otra función de teatro este año y el otro chico también es amigo suyo, entonces de repente tenía como 2 bloques que se conocían y que eran ya un poco piña. Y la idea era que al cumpleañero, a Gabriel y a Catalina, mantenerles como al margen para que ¿sabes? Los papeles de outsider les encajasen un poco mejor y ellos y se quedaron, vamos, y yo creo que, vamos, yo estoy súper orgulloso del casting, me parecen... Está súper bien, está súper bien. ¿Y cómo fue el rodaje de complicado o de fácil? Pues, a ver, yo normalmente, últimamente, por desgracia, hago más publicidad que ficción. Y entonces estaba deseando volver a rodar con actores y es la gran ilusión y poder contar una historia y hacer ficción y poder pasar por sitios como complejos y tal. Entonces, el primer día que llegué a rodaje llegué bueno, pues con ilusión, pero con nervios, ¿no? Y ya cuando de repente vi que, o sea, tuvimos problemas en el montaje o sea, había que hacerlo todo muy rápido, ¿no? El planteamiento de luz que nos iba a servir para todos los 2 días, el cómo colocábamos los muebles dentro de la casa y todo eso, pero cuando de repente vi a los chicos vestidos y vi el entorno, ¿no? Y las latas de cerveza por ahí tiradas y el humo y tal, y vi cómo empezaban a reaccionar entre ellos y tal, dije, ostras, lo tengo, ¿sabes? Me quedé súper contento, claro, el problema es que llegué a casa diciendo, joder, qué guay, ¿sabes? Esto funciona, creo que va a estar guay. Y dije, qué pena no haber rodado el final de la primera escena, que es lo que quería haber hecho, y qué pena no haber rodado el principio de la tercera, y de repente me di cuenta de que había rodado 20 planos y que al día siguiente tenía que rodar como 70 o algo así. Pero sí que me hice 50 y pico planos en el día 2, ¿sabes? Entonces, íbamos muy rápido y lo que teníamos era que tenerlo todo pues como bien coreografiado para saber cuáles eran las entradas y salidas de cada uno, porque aunque sea un salón y un solo espacio y un solo momento, la gente está entrando, saliendo, hay como apartes, ¿no? En los que la gente se va a hablar, a veces estás dentro del grupo, a veces lo ves todo desde fuera, entonces me interesaba eso desde la realización y bueno, al final encajó, pero es verdad que a la hora de comer el domingo, que lo rodamos un sábado y el domingo, fue como, bueno, ¿cómo vamos a rodar estos 30 planos en las 4 horas que nos quedan? Y hay que meter tijera y tal, y bueno, yo creo que nos salvamos bastante bien, nos organizamos bastante bien porque lo teníamos claro también. Si no lo cuentas, nadie se da cuenta. No lo cuentas, se acabó. Este corto es producto de tus obsesiones o de tus aprendizajes, que se acercan más. Yo creo que se acerca más. O sea, yo estoy muy obsesionado ahora porque se me escapa la juventud. Entonces digo, ¿sabes? Esta gente, me fascina la gente de 18, 19, 20, 22 años, ¿sabes? Porque de repente los veo ya como otra cosa, ¿no? Y me parece fascinante. Pero luego, o sea, este corto es
o sea, quiero decir que es un corto de tinte social que surge a raíz de unas colaboraciones que hacemos de unas colaboraciones que yo ya había hecho con Canal Cosmo, que tiene una campaña contra la violencia machista, y entonces hicimos el año pasado un cortometraje con otro director, yo producía, y aquí me postulé yo para dirigir, y el tema me lo ofrecieron, o sea, me lo ofrecieron en Cosmo. Fue Alberto Lafuente quien me propuso hablar de esto, que al principio dije, pero no, ¿sabes? Esto es muy sórdido, yo no sé nada de esto y tal. Y luego me obsesioné, luego es verdad que me puse a investigar, a leer, a escuchar podcasts, a entrevistar gente, y a partir de ahí empecé a tirar de hilos y me lo fui trayendo a mi terreno, que mi terreno era el grupo de chavales de copas, que de eso sí que sé más que de Muy bien, pues nada, felicidades porque te ha quedado un corto chapó y espero que sea muy exitoso, que vengan los premios por todos los festivales, que os lo merecéis. Acabamos de recibir los primeros, a mejor corto y mejor guión en Ávila Cine, que es un festival, y a vuestro festival yo ya he hecho, o sea, de dirigir he dirigido 3 o 4, pero he producido unos cuantos más y nunca había tenido oportunidad de ir a Festivú. Entonces, a ver si, bueno, este año me quito. Justo eso te iba a preguntar, si lo conocías o sí, no lo conocías. Lo conocía y además me lo ha recomendado mucho Freak, que son la distribuidora. Y muy recomendados. Nunca he ido, pero bueno, estoy en Madrid, entonces me imagino que iré para allá en cuanto bueno, este año hemos cambiado de ubicación porque casi desaparecemos, pero bueno, aquí seguimos. Y bueno, pues por motivos ajenos a nuestra voluntad nos hemos tenido que ir a un sitio más chiquitito, con menos medios, pero ahí estamos. Así que estaremos encantados de acogerte. Y pues sí, más acogedor, oye. Claro, ya está, más en familia. Muy claro. bien. Oye, pues muchas gracias por la conversación. ¿Vale? Muchas gracias a ti por ofrecerte, por estar ahí y nada, que sé que todos estáis súper liados, que tenéis un montón de cosas, pero bueno, a nosotros nos vale de mucho y sobre todo en esta edición que estamos ahí sobreviviendo. Hay mucho ánimo, hay años mejores y años peores, pero de todo, de las malas se aprende más que de las buenas. Sí, eso es gran aprendizaje, por supuesto. Pues nada, un abrazo y un beso. Voy a conoceros pronto. Hasta ahora, en persona, digo. Sí, claro. Gracias.